Hola mis amigos, ¿qué tal? Dios les bendiga muchísimo, espero que se la estén pasando súper y obviamente siempre pensando en las promesas, en las bendiciones y estar expectantes a lo que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Pues ya estamos en la sección Pregúntale al Pastor y nos vamos a la zona de preguntas y respuestas y recibimos la siguiente pregunta. Pastor, mi pregunta es directa. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo, incluso para los inocentes, y Dios lo permite? Mi nombre es Angélica Zambrano de Tijuana, Baja California. Estimada Angélica Zambrano, Dios te bendiga y te agradezco mucho por esta pregunta tan interesante que nos haces. Tú nos preguntas por qué hay tanto sufrimiento en el mundo, incluso para los inocentes, y Dios lo permite. Bueno, esta pregunta que nos presentas es una pregunta que está presente muy a menudo y trataremos por medio de nuestra experiencia limitada, por supuesto, entendimiento finito, darle una respuesta. Hay tantos sufrimientos en el mundo y todos los sentimos en mayor o menor escala. A veces la gente sufre como resultado directo de sus propias y malas decisiones, acciones pecaminosas, por ser irresponsables voluntariamente. Y en esos casos vemos la verdad de Proverbios 13:15 que dice que el camino de los transgresores es duro. Por eso es duro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están cosechando lo que sembraron. Pero la pregunta es, ¿pero qué pasa con las víctimas de la traición? ¿Qué sucede con los inocentes que sufren? ¿Por qué Dios lo permite? Eso es lo que me haces la pregunta, Angélica. ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, la naturaleza humana trata de encontrar una relación entre el mal comportamiento y las malas circunstancias y a la inversa, entre el buen comportamiento y las buenas bendiciones y los buenos resultados. El deseo de vincular el pecado con el sufrimiento es tan fuerte que Jesús trató el tema al menos en 2 ocasiones y eso es lo que vamos a hacer hoy en esta respuesta. Dice la palabra en Juan 9 del 1 al 3 que al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntó a sus discípulos diciendo, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. Notemos la respuesta de Jesús y notemos el error que cometieron los discípulos al asumir que inocentemente este hombre ciego estaba sufriendo por consecuencias de su propio pecado o inclusive el de sus padres. Pero Jesús corrigió su forma de pensar y dice, espérense, esto sucedió en el versículo 3 para que las obras de Dios se manifestaran en él. La ceguera de este hombre no era el resultado de un pecado personal o el resultado de pecado de sus padres, en este caso específico, sino que Jesús tiene un mayor propósito para el sufrimiento de este hombre. En este caso había un propósito eterno. El otro caso, Jesús habló sobre la muerte de algunas personas que murieron en un accidente. Y lo narra en Lucas 13 del 4 al 5 que se lee, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En este caso, Jesús volvió a descartar la idea de que la tragedia, de que el sufrimiento son el resultado del pecado personal. Pero al mismo tiempo, Jesús hizo hincapié en el hecho de que vivimos en un mundo lleno de pecado y que este mundo trae efectos colaterales y que cualquiera puede ser afectado por consecuencias del pecado, por medio de un accidente o por cualquier otra circunstancia. Por lo tanto, todos debemos de arrepentirnos porque todos estamos expuestos en este mundo y nadie es la excepción de la regla. Ahora, todo esto nos lleva a preguntarnos si algo como el inocente, y lo pongo entre comillas,
Hablando en términos técnicos, sí existe. Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia. En Romanos 3:23 dice que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de leer, nadie es inocente porque todos hemos pecado. Todos nacimos con una naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Y como ya hemos visto, todos sufrimos sin importar si el sufrimiento puede no estar relacionado con un pecado personal específico o por un ancestral o como se llame. Los efectos del pecado impregnan a todos, a todo el mundo, porque todo el mundo está caído y como resultado toda creación sufre. Por eso dice Romanos 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una. Y lo más doloroso de todo es el sufrimiento que puede estar pasando un niño. Los niños son lo más cercano a la inocencia que jamás hayamos visto en nuestros días, en el mundo. Y para ello el sufrimiento es verdaderamente trágico. A veces los niños inocentes sufren por el pecado de otros. Negligencia, abuso, conducir borrachos, etc., etc. En estos casos, podemos decir definitivamente que el sufrimiento es el resultado de un pecado personal que alguien cometió y afectó a otros, no solamente ellos. Y aprendemos la lección de que nuestro pecado siempre afecta a los que nos rodean. Cualquier mala decisión va a traer efectos colaterales. Tenemos una gran responsabilidad. Ahora, en otras ocasiones, los niños inocentes sufren a causa de lo que algunos podrían llamar actos de Dios, y le pongo entre comillas, desastres naturales, accidentes, cáncer infantil, etc., etc. Incluso, en esos casos podemos decir que el sufrimiento es el resultado del pecado en términos generales, porque vivimos en un mundo pecaminoso, caído, y que el gobernante de este mundo, que es el diablo, tratará de hacer lo que él sabe hacer, y lo sabe hacer lo mal, y las cosas malas que sabe hacer las hace muy bien, como el matar, hurtar y destruir. Él tiene una especialidad, una especialización en eso. Nadie le gana en matar, hurtar y destruir. Y lo que hacen los hombres simplemente son discípulos de él. Dice la palabra que el ladrón no viene sino solamente para matar, hurtar y destruir. Pero gracias a Dios de que Jesús vino para traernos vida y vida en abundancia. Entonces, podemos decir que el sufrimiento viene directamente como resultado de acciones humanas directas, robos, asesinatos, pobreza, etc. Y lo que ocurren aparentemente por accidentes, los que algunos le llaman los actos de Dios, no son los actos de Dios. Ejemplo, desastres naturales, accidentes, qué sé. Este punto lo voy a detallar a continuación porque es necesario. Con relación al sufrimiento, a Dios, te quiero decir, le duele mucho más que a nosotros ver el sufrimiento. Isaías lo describe de una manera tremenda, en 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, resumo con esto. ¿Por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Bueno, te voy a decir en 3 puntos por qué hay tanto sufrimiento en el mundo. Bueno, ya te expliqué a grandes rasgos, pero ahora lo vamos a ver desde otra óptica que creo que nos va a ayudar muchísimo. Muy bien. Además del pecado, del que ya te hablé, que es la razón por la cual existe tanto sufrimiento en el mundo, la razón del sufrimiento lo voy a decir como lo dice la Biblia en 1 de Juan 5:19. El mundo entero está bajo el poder del maligno. El gobernante de este mundo se llama Satanás. Ese es un ser malvado, cruel, que mata, hurta y destruye.
Él está engañando a toda la tierra habitada, como dice Apocalipsis 12:9. Y mucha gente lo imita y lo tiene como modelo. Esa es la razón principal por la cual el mundo está lleno de mentiras, odio, crueldad y tantas situaciones que nos asustan. Entonces, después del pecado, una de las razones por las cuales hay tanto sufrimiento es porque Satanás es el gobernante de este mundo. Él es cruel y muy malvado. La otra razón del sufrimiento de la humanidad no es la culpa de Dios, porque Dios no quiere que nadie sufra. Él es bueno. Dios, ¿a quién va a hacer sufrir? Él tiene toda la bondad. Entonces, la segunda razón por la cual hay sufrimiento en la humanidad es provocado por el pecado, y le voy a agregar, y la desobediencia que ha sembrado el hombre durante miles de años. Dice Gálatas 6:7, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, ciertamente cosechará. Toda la maldad que vemos hoy, como las guerras, las depravaciones, los asesinatos, la pobreza en extremo y tantos sufrimientos, injusticias, no provienen de Dios, sino de los malos corazones de los hombres que se han corrompido por causa del pecado. Dice Santiago 4:1, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Por supuesto, vienen de la carne, vienen de la naturaleza caída del hombre. Si le agregamos que el mundo está vendido, controlado por Satanás, y le agregamos nuestra naturaleza pecaminosa, pues imagínate. Entonces, hay sufrimiento porque vienen a veces algunos por causa directa del hombre, otros indirectamente, otros a través de la naturaleza, pero lo cierto es que hay sufrimiento, y eso no es un castigo de Dios o es una injusticia de Dios hacia los seres humanos, como lo hemos estado viendo. No es así, aunque, recalco, por supuesto, Dios tiene el derecho de castigar, pero eso lo vamos a ver en otro apartado como una conclusión. Y número 3, antes de tratar con los accidentes naturales más puros, a lo que algunos llaman los actos de Dios, entre comillas yo le pongo, quiero ir a la Biblia, donde nos enseña que el amor al dinero es la raíz de todos los males, que nos dice en 1 Timoteo 6:10. Pero ¿cómo, Freddy? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver eso con los sufrimientos? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con los accidentes? ¿Qué tiene que ver eso con los actos de Dios? Pues tiene que ver bastante, ya que sabemos que hoy en día hemos hecho mucho daño al medio ambiente como resultado de nuestras industrias, por resultado de los avances, de los cuales que por amor al dinero se hace todo lo que sea, y no importa si dañamos a nuestra naturaleza, al medio ambiente, cortar bosques, llenar el aire de dióxido de carbono por tanta industria, ensuciar los mares y muchas otras cosas, llevan a las consecuencias graves que está sufriendo hoy los cambios de ambiente, los cambios de clima, que están trayendo trastornos, desgracias en muchas partes del mundo, y no solamente de México, de Estados Unidos, de todo el mundo. Y el aumento de terremotos, de huracanes, de desiertos y otros desastres más están relacionados, algunos indirectamente, a nuestra obsesión por el dinero. Y como resultado, parte de la respuesta de por qué sufre el hombre por causa de la naturaleza es una responsabilidad directa de la irresponsabilidad del ser humano en general. Quiero concluir. Entonces, ¿por qué sufre el hombre? Por el pecado mismo, porque el diablo, ¿verdad?, es el gobernante de este mundo, por lo que estamos sembrando el hombre, está cosechando de lo mismo. Y también podemos decir por el amor al dinero, que no le importa hacer lo que sea y no importa destruir la misma naturaleza. Esto está trayendo efectos tremendos de cambios de clima en todo el mundo, y esas son las consecuencias. Ahora,
No nos podemos apartar, que también en otra parte, por ejemplo, Isaías 26:9 dice, en la noche te desea mi alma, en verdad mi espíritu dentro de mí te busca en diligencia, porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprende justicia los habitantes del mundo. Es decir, que es cierto, también vienen los justos juicios de Dios. Y las señales profetizadas también son parte, pero yo quiero concluir con Job 34:10. Es impensable que el Dios verdadero actúe con maldad, que el Todopoderoso haga algo injusto. Él no hace algo injusto y por eso esta es mi respuesta. Mi respuesta es esta porque hay sufrimiento en el mundo, incluso porque los inocentes sufren. Espero, estimada Angélica, que mi respuesta pues te sirva de algo y quite dudas o algunos cuestionamientos, ¿verdad, Angélica? Y a todos los amados. Ahora los invito a que nos visites en nuestro canal Centro Cristiano Córdoba, Amando y Venciendo, que te suscribas, que nos regales un like, que nos compartas nuestro podcast y que compartas también nuestra liga. Que el Padre te bendiga y nos vemos para la próxima. Bendiciones.